Listo. Bueno, bueno, vamos a dar como el inicio de la temática. Entonces, bueno, tenemos aquí al profesor de básquetbol o el entrenador como es conocido comúnmente. Eh, Su nombre es Joan Sebastián Patiño. Bueno, entonces vamos a dar como el inicio. Entonces, voy a hacer como la definición de la técnica deportiva, entonces basándome en los criterios que tengo del documento. La técnica deportiva es un conjunto de procesos nerviosos y musculares encaminados al movimiento ideal, económico y eficaz de un gesto motor ejecutado de la manera individual, definido por conocimiento científico y experiencias prácticas, todo ello es enfocado en el beneficio de la competencia. Lo dice Fernando Contreras en el 2006. Bueno, en este apartado pues se ve la importancia de la técnica. Entonces, me gustaría como saber de tu experiencia qué tiene o qué importancia tiene la técnica en el baloncesto. Bueno, pues mira, la importancia en el baloncesto es fundamental, no solamente creo que en el baloncesto, sino en todos los deportes, ¿sí? Porque partiendo de ello, tendremos un mejor rendimiento tanto en efectividad como para, por ahí mismo, la prevención de lesiones, porque una mala técnica puede llevar a que cometamos malos movimientos en nuestras articulaciones, muy fuertes impactos y puede ser que nos cause uno mayor desgaste para el rendimiento, al igual que la baja pues en la efectividad que tengamos, ¿sí? En el caso del baloncesto, una técnica errónea no te puede bajar el porcentaje de efectividad en los tiros, en las penetraciones. Aparte de eso, como jugador te va a llevar a otro nivel que siempre te va a dar un poco más de ventaja frente a los que no trabajen tanto la parte técnica. Ah, listo, listo. Bueno, en este apartado, la técnica deportiva en el contexto del básquetbol tiene unas etapas, ¿no? Unas etapas de aprendizaje, como le dice Pablo y Meinel, que son tres etapas que son comúnmente como principiantes, avanzado y ya pues experto. Sí. Entonces, Pablo dice en la primera, dice que es la irradiación, la cual hace a ese enfoque, como el principiante se va a relacionar con ese deporte o esa disciplina deportiva. Mail dice que el desarrollo de la coordinación global del movimiento, bueno, en primera instancia puede ser de novato o avanzado o a experto. La segunda, pues la concentración y el perfeccionamiento del movimiento, corrección y perfeccionamiento del movimiento, automatización y la ejecución. En las etapas del aprendizaje en el baloncesto se enseña la técnica desde qué etapa. ¿Desde qué etapa? Digamos que la etapa se inicia, la técnica se inicia desde que iniciamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero vamos, pues como lo dice Pablo, en la irradiación, vamos al chico a enseñarle cómo va a ser la ejecución de ese movimiento. No le vamos a entrar muy a detalle, vamos a querer que él tenga la idea principal, es decir, si queremos que él pase con las dos manos, si lo hace, no importa si quedó con la mano, si bajó las manos, si las puso muy arriba, ¿sí? El hecho es que tenga la idea principal del gesto técnico que le estamos enseñando. Después de eso, venimos como una segunda etapa que ya es, pues en este caso la pone Pablo como tercera, ¿sí? Que sería la automatización del movimiento, que él ya lo haga, por así decirlo, por inercia. Si sabe que es pasar, pasó de una, dribló, ¿sí? Y ya después vendría lo que es el perfeccionamiento de ese gesto técnico. Ya ahí le corregimos más errores. Bueno, tiene que quedar con los brazos extendidos, que por ejemplo en la técnica y hacer el muñequeo, en la técnica del tiro. Entonces vamos como por esas fases, esas etapas. Ah, listo.
Pero en la disciplina deportiva como es el baloncesto, siempre, o en todas las disciplinas, siempre hay un reglamento que rige, ¿no? Como cuáles son esos movimientos esenciales para empezar a ejecutar ese deporte. Ok, sí, pues los movimientos esenciales, digamos que lo primordial, pues uno de los primordiales, porque son muchos, son varios, es la carrera, porque en el baloncesto se corre diferente a como se corre en atletismo. En baloncesto se corre talón, punta, no punta solamente, a como se hace en el atletismo. Entonces, digamos que se le enseña la caminata de esa manera para que después ya en la carrera lo apliquen. ¿Sí? Seguido a eso, pues tenemos el drible, el pase, que son fundamentales para iniciar en el mundo del baloncesto. Ah, listo, bien. Bueno, en el factor rendimiento y coordinación y técnica, bueno, aquí los autores la definen como capacidades, ¿no? Sí. La definición como condición psicofísica por regular varias acciones técnicas. En la parte técnica deportiva, la acción deportiva automatizada, en la cual pues va a haber un solo eje motor que va a haber como esa economía energética. En el baloncesto la coordinación se trabaja desde qué etapa o qué es la coordinación que más efectúan en el baloncesto en las primeras etapas. Y la coordinación, bueno, vemos que en el baloncesto eh, se trabaja, se trata de trabajar algo muy eh, unido, por así decirlo. No dejar tantas cosas aisladas. ¿Por qué? Porque esto en los chicos es fundamental trabajarles la coordinación, ¿sí? Para los movimientos de piernas, de brazos, y más cuando tenemos el balón en las manos, es muy difícil, es más, con mayor complejidad hacer un trabajo driblando el balón que hacerlo simplemente sin él. Entonces, digamos que se le trata de trabajar primero, hacer un trabajo sin balón, que pues lo que uno quiere siempre es llevarlo de menor dificultad hasta la mayor. Entonces siempre se va a trabajar primero sin el balón para que los chicos pues mejoren esa coordinación y ya cuando vemos que tienen un buen avance, que están como aptos para pasar a un siguiente nivel y ahí pues digamos aumentarle o ser un poco más complejo. Listo. En este caso, esa coordinación, como tú la estás refiriendo, hace parte en cada proceso, ¿no? En el proceso de iniciación, que es, o sea, el aprendizaje de principiante, de avanzado y de experto, sería esas coordinaciones variarían, ¿no? Exactamente, sí, claro, porque pues, son, digamos, etapas diferentes y en cada etapa se te va a hacer algo más complejo que la anterior. Entonces, como dije anteriormente, vamos de menos a más. Listo. Bueno, el entrenamiento de la técnica, según el autor Naumay, de 1995, tiene como en cuenta las exigencias características de las tareas. El entrenamiento de la técnica incluye procesos de adquisición o desarrollo de la estructura básica del gesto técnico. Entonces, en este apartado del entrenamiento, ¿cuál sería el gesto más relevante en el baloncesto que tendría como ese perfeccionamiento de la técnica? Y respecto a la técnica más importante, mm, la técnica del tiro al aro, sí. Que partiendo de eso, primero que todo, pues es una técnica que se compone de muchas partes y es, digamos, del baloncesto lo más complejo para la enseñanza. Entonces, por eso siempre se deben tratar de hacer ejercicios que vayan como cumpliendo poco a poco indirectamente ese, ese peldaño, por así decirlo. Entonces, siempre es una que conlleva y pues por lo general no lo enseñan, digamos, no se ve correctamente, ¿sí? Sino que solamente tira el balón y se verá cómo resuelve. Entonces, es algo que, digamos que se ve muy fuerte, vamos a colocar un ejemplo muy puntual en Estados Unidos
o lo que es Europa, donde sea con más fuerza este deporte. Allá les enseñan muy bien, tienen varios métodos, herramientas para poder cumplir con las necesidades. Ah, listo. Mira, en este apartado, pues yo me centro como más en la parte personal, ¿no? Sí, Y la encamino como por ese lado de, digamos, la dificultad que tiene el lanzamiento como tal. Esa técnica se ve, o cómo se trata de mejorar, cómo se trata, y más que todo que en el baloncesto es un deporte de oposición, pues por el contrario va a haber como esa dificultad aún más. Entonces, ¿cómo tratan de sí. hacerlo, digamos, en una etapa de avanzado? Lo Avanzado, entran ok. lo entran a entrenamientos de competición de uno a uno, dos y dos, o el grupo como tal. ¿Cómo lo relacionaría ahí? Ok, pues digamos que para un pelado ya avanzado, una persona ya avanzada en el baloncesto, se trata de que la ejecución la haga de acuerdo a cómo estarías en un partido. En un partido tú no vas a estar relajado ni pocas veces vas a tener un tiro solo. Eso. Entonces lo que se trata es de que se hacen acciones uno versus uno, dos versus dos, hasta llegar a 5 contra 5, igual manera en ventaja numérica, en desventaja, para que el jugador tenga eh, las opciones que le van a salir que va a tener en el partido. Igualmente, el tipo de posición cuando tienes un jugador muy cercano a ti, que es habilidoso, o cuando tú tienes ventaja sobre ese jugador, siempre se miran en ese tipo de competencias. Y pues ya lo aplicamos cuando tenemos juegos de enseñanza, un partido amistoso contra otros rivales que tú no conoces, porque por lo general cuando lo haces con tu equipo, bueno, algunos compañeros te van a conocer y pues te van a dificultar un poco. Ya cuando te Sí. enfrentes con otro equipo, tú no lo conoces ni él te conoce a ti. De pronto, si han jugado, pues pueden tener conocimiento, pero ahí puedes aplicar ya lo que has aprendido y sabes que, digamos, tienes que hacer las acciones más rápidas en los entrenamientos, ¿sí? Todo eso conlleva a que el entrenamiento, hacerlo tal como lo vas a realizar en la competencia. Ah, listo, bien. Bueno, el entrenamiento, pues en este apartado, eh, acuérdate que lo habla Starosta en 1991, que divide el proceso de aprendizaje y mejora de un gesto técnico en tres etapas. Esa etapa hace referencia a la enseñanza de la técnica elemental, enseñanza de la técnica estándar y obtención de la técnica individual. ¿Cómo es ese proceso de enseñanza en el baloncesto? Basado en cada etapa de enseñanza. Ok, pues en la enseñanza de la técnica elemental serían las bases, la base de lo que es el drible, el pase, la recepción, las paradas, ¿sí? La carrera, la caminata. Sería eso en la enseñanza elemental, que los chicos sepan que es lo fundamental. Ya la técnica estándar, ya un poquito más, más avanzado, ya se le explica un poco mejor cómo vamos a resolver con determinado elemento técnico, determinada situación. Eh, y pues para la obtención de técnica individual, yo pienso que ya sería más como ya en esa etapa, en ese punto donde empezamos a evidenciar las funciones de cada jugador, digamos, el base, el alero, el pivot, ¿sí? Porque ya pienso que en la etapa bueno, o donde normalmente deberían de verse como esa especialización, por así decirlo, sería a partir de los 15 años que tú ya ves que los chicos se desarrollan mucho mejor físicamente, pues un poco más completos y ya tú puedes determinar los perfiles, por así decirlo. Entonces ya ahí entraría esa etapa, esa técnica individual, donde por decirlo así, se especializan en determinada función. Ah, ya. Entonces hace referencia a que mediante ese proceso de enseñanza eh, va a tener como un hincapié en esa etapa que se encuentra el niño para para ubicarlo en una posición o para que él busque su propio estilo. Sí, exactamente. Antes Vale. de eso, venimos preparándolos, se hace como una preparación general, no desarrollarlo por funciones tan rápidas, porque un chico de 12 años
digamos, puede ser un pelado de los más altos y un compañero de baja estatura. Digamos que a los 14, 15 años, el que era el bajito del equipo se crece, entonces, y el alto se queda, no crece tanto, entonces quedan como las funciones, por así decirlo, crece con una automatización Ajá. de una posición errónea. Ah, Entonces, listo. digamos que se le debe enseñar algo muy general y ya a partir de los 15 años buscarle la especialización a cada chico. Sería lo ideal. Ah, listo. Entonces, ahí sería como enseñarle la técnica individual. ¿Cómo sabes? Ahí es como para buscar la técnica individual más que todo. Exactamente. Bien. Bueno, los aspectos los aspectos de la técnica, ¿no? Sebastiani en 1999, pues, hace referencia a que una buena técnica facilita la relación de trabajo con un mínimo desgaste energético, como te decía ahora. Entonces, cómo se ve reflejado la técnica en la parte de la parte ofensiva y defensiva del baloncesto? Pues, como dice aquí el autor, facilita el desgaste. Voy a ir primero, voy a irme como una parte de cuando se inicia a aprender la técnica. Cuando se inicia a aprender la técnica, como tienes los músculos mayormente en tensión por lo que estás aprendiendo a realizar el gesto, te vas a ¿Sí? sentir más agotado, te van a doler más los músculos, pero es precisamente por eso, porque no lo has automatizado y pues los músculos están en tensión para lograr tener pues la posición adecuada. Ya cuando tú tienes la técnica, ya tienes menor desgaste porque ya sabes qué músculos vas a implicar en cierto gesto técnico. Eh, Se refleja en la parte ofensiva, pues en la efectividad de cada jugador, ¿sí? Digamos que cuando te has preparado técnicamente para tirar de 3 puntos, vas a tener mayor efectividad a alguien que no. Y todo eso se rige en la técnica, en una correcta posición biomecánica, ¿sí? En Sí, la mano, todo eso va en juego. Lo mismo puede ser en un rebote ofensivo, cómo bloqueas, cómo vas por el balón. Eso también ayuda mucho en cuanto a la ofensiva. Y asimismo puede ser en la penetración, en el drible, en el pase. Entonces, depende de la preparación que tú tengas. En la defensiva, juega igual. Si tú eres un jugador que se ha preparado para defender la técnica, las posiciones, vas a lograr impedir de que tu jugador anote muchos puntos. Se ven partidos donde jugadores que vienen anotando muchos puntos se encuentran con un jugador muy bueno defensivamente y le hace mermar su promedio de puntos por partido. Y eso se ve en cuanto a la técnica de la defensa, ¿sí? listo, sí. Sí, claro, ahí tiene pues la cohesión sobre la técnica en la parte ofensiva y defensiva. La metodología pues para ese entrenamiento de la técnica deportiva, el cual el autor Martín en 1989 propuso dos tipos de entrenamiento de la técnica integrados entre sí. El primero habla sobre el entrenamiento de adquisición y entrenamiento de aplicación. El primero pues hace referencia a ese tipo de finalidad del control de la habilidad deportiva específica, o sea, lo que tú me comentabas que es como la parte inicial o la parte del proceso de iniciación de una persona que apenas está ingresando a ese campo deportivo o disciplina Deportivo. deportiva. Entonces, el entrenamiento adquisitivo se orienta en la imagen externa, el cual ayuda al deportista a realizar una buena técnica. En el baloncesto, ¿cómo se orienta ese entrenamiento? Entrenamiento, el adquisitivo. ¿Cómo se orienta? Pues todo va direccionado, digamos, al proceso, a lo que se quiera llegar tu deportista, ¿sí? Entonces, primero analiza las debilidades y las fortalezas. Entonces, digamos que ves que pueden tener un buen manejo de drible, sí, que no se les dificulta. Entonces tú dices, bueno,
aquí no podemos, no vamos a tener tanto problema a la hora de, de entrenarlos, de darles como un poco más de conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando tú ves que a alguien se le dificulta agarrar el balón, digamos, en un pase, recepcionarlo, entonces tú dices, bueno, tenemos que trabajar de esta manera para poder que, que nuestro deportista se logre acoplar y logre entender de qué manera lo puede hacer para pues ir avanzando poco a poco y no quedarse, ¿sí? Porque eso también genera frustración, no poder hacer alguna cosa genera frustración y hace como que se aburran de hacer las cosas. Entonces, se orienta hacia lo que se quiere lograr, ¿sí? En esto, yéndonos a esto de entrenamiento de la adquisición. Ah, listo. Pero mira, el documento nos hace referencia al entrenamiento adquisitivo, el cual se orienta como a esa parte externa, ¿no? Sería como tú lo Ah, acabas de mencionar, a esa persona que no recepciona bien, digámoslo así, como el entrenador que hace o qué recursos toma como para que el deportista lo ejecute de manera correcta. Puede ser de manera audiovisual o haciéndolo de manera réplica ok, el entrenador. pues generalmente se dan varias directrices. ¿Por qué? Porque hay personas que son auditivas, hay personas que son audiovisuales, hay otras personas que son explicativas, otras demostrativas. Entonces, digamos que lo primero sería explicar cómo se hace el ejercicio verbalmente, sin hacer ninguna demostración, ¿sí? Luego de eso, dar una explicación demostración, que sería mientras que vas hablando, le vas explicando qué es lo que tiene que hacer. La tercera, digamos, sería la demostración sin hablar, simplemente realizando el gesto. Y la cuarta ya sería la aplicación por parte de ella, la práctica, por así decirlo. Entonces, Listo. digamos, vemos que tienen algún problema, y ahí se utilizan ejercicios auxiliares de esa técnica, de cómo realizarlo. Ves tú que se le dificulta, entonces, bueno, puedes tomar ejercicios y tener la misma idea simplemente que cambiando, digamos, la ruta. Cambiando como ese método, Exactamente. Sí, pero teniendo siempre la idea a el dónde mismo vamos, a objetivo. qué queremos llegar. Exactamente. Listo. Bueno, en este apartado, Sebas, las reglas del entrenamiento de la técnica. Disculpa, te interrumpo. Otra cosa que se puede aplicar pues en el punto anterior es la demostración con los mismos compañeros. Eso también es otro que, digamos, ellos no entienden, tú puedes poner a uno de los compañeros más habilidosos y ellos por medio de esos compañeros también pueden adquirir ese conocimiento y realizarlo. Ah, listo, bien. En este apartado, pues las reglas, pues, para el entrenamiento de la técnica, pues son muchas, ¿no? Entonces yo tomé Sí. como la primordial, pues la que hace referencia a ese proceso de entrar a la disciplina deportiva, pues el cual va a tener varios procesos de entrenamiento sobre la técnica, ¿no? O como ese proceso coordinativo, porque en la primera instancia sobre esa persona que va a ingresar, bueno, no va a tener como base las técnicas que se deben efectuar en el deporte, ¿no? Mm. Entonces ahí, como tú me lo habías dicho, son varias, ¿no? Como el drible, la recesión y bueno, muchas más que se deben efectuar. En este apartado, ¿qué otra regla utilizarías para tener un buen entrenamiento de la técnica? ¿Qué otra regla? A ver, ¿qué otra regla? Puede ser la repetición de un gesto técnico o puede ser, como tú lo dijiste Sí. ahora, entrenamiento de competencia, en Sí, o sea, competición. cuando queremos pues llegar a esto de aprender un gesto técnico, es muy importante la repetición, porque a medida que repetimos algo, el cuerpo va tomando nota, entonces ya aprendes a hacerlo mejor, vas haciéndolo más fluido y el método de las repeticiones es, yo creo que también en otros deportes lo aplican, es
es un método que te lleva fundamental para aprender, ¿sí? Ya después, ya tú solo sin necesidad de pensar en qué vas a hacer, el cuerpo lo realiza. Al principio tienes que pensar, bueno, lo piensas por movimientos. Primer movimiento, en el caso del pase, puedes decir, primer movimiento, balón al pecho. Segundo movimiento, extiende los brazos. Tercer movimiento, el muñequeo. Ya después, con las repeticiones, simplemente dices uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ya después, simplemente lo haces uno solo. Ya, Entonces, ya, ya, si ya programamos se crea como esa conciencia del movimiento. exactamente lo mismo pasaría tanto como el drible o para la recepción, ¿sí? Por eso se hacen repeticiones. Entonces la repetición siempre debe estar inmiscuida en Sí, esa parte del entrenamiento. Es es importante. importante repetir y pues obviamente saber hasta dónde. También variando los ejercicios, ¿no? Sí, Pero la repetición, o sea, te automatiza y te crea como ese bucle de retroalimentación. listo, bien. La otra es el nivel de procesos de aprendizaje de la técnica. Bueno, ahí hay nivel hasta el nivel 4 de apropiación o desarrollo. En este se desarrolla pues la coordinación global y general del modelo. El modelo técnico, pues como ya hemos mencionado, pues se empieza con una base y se va subiendo el nivel mediante el niño va teniendo una etapa diferente en la disciplina. Ese tema. La corrección pues se desarrolla en la coordinación fina del modelo técnico. Entonces en esta sería ¿cómo sería esa coordinación fina en el baloncesto? Digámoslo desde un gesto como es el lanzamiento. El lanzamiento, bueno, la coordinación fina sería digamos, en el tiro sería el movimiento de elevar el balón con el movimiento de las piernas para poderlo impulsar. ¿Por qué? Porque hay jugadores, bueno, generalmente se enseña, digamos, antes de llegar a esa fina, te enseña lo que es la colocación de la planta de los pies, paso por paso, que sube el cuerpo. Ya después de eso, hay que lograr de que todo sea un movimiento fluido, que se vea algo más, ¿cómo decirlo? Más natural. Más natural, exactamente. Entonces, pulimos también ciertos detalles para que el movimiento logre verse como uno solo, que no se vea la pausa y luego se vea muy mecánico, esa es la palabra, sea muy mecánico. Entonces, eh, siempre también haces ejercicios aislados para lograr que lo de ponerlo como partes, ¿sí? Partes pequeñas, luego unas partes más grandes y luego unimos todo eso para que sea mucho más fácil y pues tener lo que queremos con los deportistas. Listo, listo, o sea, muchas gracias ahí. Bueno, en la corrección de la técnica, bueno, pues ya queda claro pues que me lo han mencionado en repetidas ocasiones y es como ese modelo de enseñanza que tienen como los entrenadores o los profesores de educación física para darle a entender al niño pues cómo lo está haciendo, qué está haciendo y generarle esa conciencia de movimiento. Exactamente, o sea, la corrección la podemos hacer, como te dije, pues, o sea, en las repeticiones también va eso de las correcciones, ¿sí? Repite, repite, bueno, corregimos pequeñas cosas. Digamos que cuando se está enseñando la técnica, como te dije al principio, lo principal es que capten la idea general, ¿sí? De que vamos a hacer un pase, no importa pues si tiene las manos extendidas, si las baja, lo importante es que haga el pase. Ya después, a medida que va pasando el tiempo, vamos haciendo las correcciones pertinentes para que sea la técnica adecuada. La corrección también se puede hacer pues, por medio de los compañeros que son más habilidosos. Entonces, miren a su compañero lo que hace. Entonces, primero colocamos al chico a que lo haga, los compañeros lo miran. Entonces, bueno, ahora hágalo usted. Cuando él lo hace, está con el compañero del lado de frente, podemos colocarlo y nosotros vamos corrigiendo esos pequeños detalles. Listo. Bueno, y me gustaría como saber cómo fue tu proceso en este campo del básquetbol, como para terminar. ¿En cuál? ¿En el nivel 2?
No, corrección. no, esto ya es como más personal. ¿Cómo fue tu hincapié en el básquetbol desde los inicios? Desde los inicios, pues, desde los inicios, inicié, a ver, hace más o menos 13 años, en septiembre de este año cumplo 13 años de estar jugando baloncesto, sí, empecé desde muy chico, la técnica, pues, el profe que fue mi primer maestro, él jugó baloncesto, fue selección Valle, es licenciado en educación física, y él fue que, pues, me instruyó en el mundo del baloncesto al ver que tenía, digamos, ciertas... eh, Habilidades. capacidades, actitudes, cualidades, sí, que me favorecían en el deporte. Entonces, por medio de eso, me enseñó a lo que era la técnica básica. Entonces, digamos que a mí no se me dificultaba hacer realizar muchas cosas digamos que a comparación de otros compañeros en aquel momento. Entonces, digamos que mediante eso fue la preparación con las repeticiones, bueno, lo que se ha venido hablando y así fue junto con otros compañeros, o sea, mirando las cualidades que teníamos y poco a poco él fue como trabajando en eso para formarnos, digamos, en lo que fue como hasta el 2016, que fue que estuve con él siempre fue en ese proceso. Entonces, primero fue lo que fue el aprendizaje de la técnica, ya después, ahora sí me automatizó los movimientos para que iba a realizar cada cosa, después me dio herramientas con las cuales iba a unir esos elementos técnicos y iba a poder solucionar determinada situación. Entonces ya no iba a combinar, ya no iba a hacer el tiro, sino bueno, el tiro, un drible y pase, para qué me iba a servir, qué iba a poder resolver. De los 17 a los ahora 21 años que he estado pues en el equipo universitario, ya he ido más a la especialización como jugador, ¿sí? Entonces ahora me caractericé por ser un jugador base, eh, penetrador, digamos que fui cierto tiempo, ya después me especialicé en el tiro, jugador de tiro de 3 puntos con la universidad y ese ha sido, digamos, mi proceso con el baloncesto, o sea, las fases, y hasta el momento sigo entrenando porque digamos que estaría en la etapa de preparación de altos resultados deportivos, entonces ahora lo que busco es elevar un poquito más mi nivel, ir un poco más allá y mantener los resultados que logre obtener. Ah, listo, Seba. Muchas gracias por brindarnos tu experiencia sobre esta disciplina deportiva, pues que también me ha gustado, aunque no la he practicado así como tú lo has hecho, ¿no? En ese proceso, pues, de llevarlo a tantos años. Sí, bueno, gracias a ti, Sebas, por la invitación. Bueno, dale, que estés bien. Listo, gracias, Sebas. Bueno, saludes. Bueno, chao, chao. Chaito.